Quiero que vayas buscando en tu Biblia Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Y te pido que me acompañes en la lectura de los versículos del 45 al 56. Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 56. Un episodio en la vida de Jesús, un relato de los evangelios que es muy conocido incluso por aquellas personas que quizás no acostumbran a leer la Biblia y a venir a la iglesia. Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 56. Dice así la palabra de Dios. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Y al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en tierra. Al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a la tierra de Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Vamos a orar. Amado Padre, nuevamente nos acercamos a ti, reconociendo, mi Dios, que no podemos por nuestra propia mente o naturaleza, no podemos simplemente entender las verdades que hay en tu palabra. Por eso te rogamos, oh Señor, que en esta mañana tú nos ayudes con tu Santo Espíritu a entender las verdades que tú nos quieres mostrar. Padre, habla a nuestros corazones, muéstranos quién es este Rey que ha llegado y que podamos juntos adorarlo y reconocerlo por quien Él es. En Cristo Jesús. Amén y amén. En el 2010 se estrenó en los Estados Unidos un programa que ganó mucha popularidad, que se llama Undercover Boss, y en España llegó en el 2011 bajo el nombre Jefe Infiltrado. Y este es un programa, un reality show, en el que el jefe, el dueño de la empresa, entra a trabajar en su propia empresa en incógnito. Él entra como si fuera un becario o como si fuera un nuevo empleado y comienza a trabajar codo a codo con sus propios empleados. Está con ellos todos los días, los ayuda y hace todo lo que ellos le mandan a hacer. Ellos interactúan, hablan, comen juntos, pero nadie reconoce que este hombre es el dueño. Nadie reconoce que este hombre es el jefe, por eso se llama jefe infiltrado. Todo el momento que él está con ellos está disfrazado sin mostrar su verdadera identidad. Pero al final de cada capítulo siempre ocurre lo mismo. El jefe da a conocer quién es. Y de repente la sorpresa de los empleados es muy grande, para bien o para mal. Muchos dicen: si hubiera sabido que eras tú, no habría dicho esto. Si hubiera sabido que eras tú, no te habría tratado de esta forma. Esto le sirve a este hombre para poder evaluar todos los sistemas y las cosas que él mismo ha diseñado en su empresa. Y aunque este es un reality show que no tiene mucha relevancia en la vida espiritual, cuando nosotros nos acercamos a Marcos, el Evangelio de Marcos, vemos algo parecido. Porque verás, Jesús, que es el Rey de todo el universo, el dueño de toda la creación, se encarnó,
tomó para sí una naturaleza humana que no permite ver toda su gloria y esplendor como antes de la encarnación, pero que nos deja ver, si leemos entre líneas, cuál es su verdadera identidad. Y al igual que pasa en este episodio de Jefe Infiltrado, los discípulos, al igual que los empleados, cuando estaban con Jesús, comían con él, hablaban con él, a veces le llevaban la contraria o pensaban que le podían dar sugerencias al rey porque no reconocían quién estaba delante de ellos. Y algo muy parecido ocurre especialmente en este milagro. Un milagro muy conocido. Todos han escuchado que Jesús caminó sobre las aguas. De hecho, hay un reptil que tiene esta capacidad y le han apodado el reptil Jesucristo, por la capacidad que tiene este animal de caminar por las aguas. Es un milagro tan conocido, pero que muchas veces es mal interpretado y no entendemos lo que Jesús está haciendo. Amados hermanos y amigos, quiero decirle algo. Esto no es simplemente un milagro aislado, como si fuera simplemente un día más en la oficina para Jesús. Este milagro tiene el propósito de revelar la identidad del rey que ha llegado. Y por eso hoy vamos a ver precisamente esto. El título de este sermón es que el rey está aquí. Y veremos cuál es el propósito del evangelista en mostrar por qué Jesús decide hacer estas cosas y hacerlas de la forma que las hace. Así que quiero pedirte que vayas nuevamente a tu Biblia y que leas conmigo nuevamente los versículos del 45 al 52. Porque lo primero que vamos a ver en este relato del evangelio es que el rey está aquí y en primer lugar está aquí andando sobre las aguas. Está aquí andando sobre el mar. Dice así el texto bíblico. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue a un monte a orar, y al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos, escucha bien, lo hizo andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Inmediatamente después de haber alimentado a más de 5,000 personas, Jesús enseguida despide a sus discípulos y les dice que vayan, cojan una barca y se adelanten y vayan al otro lado del mar de Galilea. Mientras él despide a esta multitud que había venido a este lugar solitario corriendo porque habían escuchado que él se había ido a un sitio a descansar. Donde quiera que Jesús llegaba, la multitud le seguía. Y en esta oportunidad, cuando Jesús lo vio en el milagro anterior, la alimentación de los 5,000, él vio a una multitud que era como ovejas sin pastor, personas que no tenían una guía, personas que eran guiados por líderes espirituales corruptos. Y en su compasión, él proveyó para esta gente no solamente alimento, no solamente pan, sino también con su enseñanza. Él los pastoreó como un buen pastor. Alimentó sus almas y alimentó también sus estómagos. Después de terminar este milagro, ahora sí, él envía a la multitud para que vayan a casa. La multitud, ya satisfecha, habiendo sido sanada, instruida y alimentada, dice, bueno, ya que más nos puede dar Jesús. Ya nos dijo, nos habló, nos alimentó y nos sanó. Pues vámonos para casa. Y Jesús envía entonces a sus discípulos, después de haber mostrado su suficiencia al proveer. Él solo ahora, estando en tierra, va al monte. Va al monte a orar. Y esto es una práctica que Jesús hacía constantemente. Él buscaba momentos solos para poder encontrarse con su Padre.
En Marcos capítulo 1, versículo 35 se nos dice que él se levantaba muy de mañana para alejarse no solamente de la multitud, sino también de los discípulos y poder orar. Y no solamente lo hacía en la mañana, en nuestro pasaje de hoy lo hace al atardecer, al anochecer. Cuando ya ha terminado el milagro, envía a la gente a su casa, envía a los discípulos adelante y él sube a un monte a orar. Jesús había pasado toda la noche orando. Dice el texto que llegada la cuarta vigilia, aproximadamente las 3 de la mañana, él mira a los discípulos que están en medio del mar de Galilea, que era realmente un lago, no muy extenso, pero un lago muy conocido por sus vientos tempestuosos. Era un lago que constantemente sufría vientos y olas violentas debido a las corrientes de aire que chocaban en el lago. Y Jesús, después de haber pasado toda la noche orando, los ve desde la montaña y los ve fatigados remando en contra del viento. Y es aquí cuando empieza entonces Marcos a mostrarnos algo increíble. Verás, Jesús estaba en una montaña, estamos hablando de las 3 de la mañana, en medio había un lago donde había un viento y una tormenta con una barca pequeña, y nos dice el texto que Jesús vio a los 12 fatigados. Y quizás leemos este detalle de una forma muy rápida, pero amados hermanos, todos aquellos que tienen visión 20/20, ya les digo yo que no van a poder ver de noche, mucho menos con lujo de detalle, a una distancia de unos 6-7 kilómetros. Y Marcos no nos explica cómo Jesús es capaz de hacer esto, simplemente lo menciona y lo acepta. Verás, este texto, amado, es una muestra de la humanidad y la divinidad de Jesús. ¿Cómo es posible que un hombre con una visión perfecta pueda hacer esto? Marcos no nos está diciendo en la teoría que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, nos lo está demostrando por las cosas que Jesús es capaz de hacer. Ningún hombre podría hacer estas cosas. Pero si esto se sorprende, créeme que no has visto absolutamente nada. Porque no solamente él ve la barca en medio del mar, él ve a los 12 remando con fatiga. Es decir, en su omnisciencia y divinidad, Jesús puede conocer el estado de aquellos que están a 7-8 kilómetros de distancia en una barca pequeñita. Este mismo hombre que necesitó descanso en su humanidad, este mismo hombre que subió al monte a orar porque necesitaba como hombre depender del Padre, tener comunión con Dios, es el mismo hombre que tiene la capacidad de hacer cosas que solo Dios puede hacer. Y no solamente vemos que los ve de lejos. Ahora, ¿cómo estaban los discípulos? Los discípulos habían obedecido a su maestro, se habían subido a una barca, no sabían ellos que habían entrado en una clase de teología práctica muy efectiva, donde la fe de ellos iba a tener que volverse muy real si es que querían aprender la lección que el Señor quería mostrarles. Estos hombres conocían el mar de Galilea. Estos hombres, la mayoría eran pescadores, estaban acostumbrados, era parte de su oficio. Y además, no era la única tormenta a la que se habían enfrentado. Marcos nos narra en el capítulo 4, versículo 35, de un episodio parecido, donde los discípulos, nuevamente por mandato de Jesús, se suben a una barca con él y emprenden un viaje hacia el otro lado del mar, y rápidamente se levanta una tormenta mientras Jesús está durmiendo. Y estos marineros experimentados, estos pescadores, comenzaron a tener tanto temor que llegaron a decirle a Jesús: Jesús, ¿no te importa que nos vamos a morir? Es decir, no es la primera vez que se enfrentaban a una barca. Yo creo que los discípulos dijeron: vamos a estar de acuerdo en algo, más nunca le hacemos caso a Jesús de que nos subamos a una barca. Cada vez que nos dice que nos subamos a una barca, hay lío. Vamos a ponernos de acuerdo. Hagámoslo de día por lo menos. Pero ellos estaban enfrentando una nueva tormenta. Ahora, hay una diferencia. Y la diferencia es que en el primer episodio ellos tenían al Señor en la barca para decirle: ¿acaso no te importa? Pero ¿qué pasa en este episodio? Jesús le dice: vayan, y él se queda en tierra.
La gran diferencia en este caso es que los discípulos estaban solos en la barca. Los discípulos estaban remando fatigados. Claro, no tenían al Señor durmiendo para despertarlo. No tenían al Señor cerca para hablar con Él. Dirían, pues aquí es, nos toca a nosotros. Jesús no está aquí, se quedó allá. ¿Quién sabe qué estará haciendo? No podemos irlo a buscar. Hay que remar, nos toca a nosotros tirar para adelante. Seguramente estaban recordando que si Jesús hubiese estado en la barca, quizás la cosa sería diferente, pero que en este momento les tocaba a ellos resolver el problema. Les tocaba a ellos remar y conseguir sobreponerse a la tormenta. Mira lo que dice el texto. Jesús los ve y están fatigados, agotados, cansados de remar toda la noche contra un viento contrario. Todo esfuerzo que hacían era prácticamente estéril, porque el viento, por mucho que ellos remaran hacia adelante, no les permitía avanzar. Ellos debían buscarse la vida y debían esforzarse. Dependía de ellos ahora sí llegar a la otra orilla. Jesús ahora no puede hacer nada. Él no está en la barca. Y es en ese momento cuando el texto nos dice que Jesús los ve. Mira lo que dice el versículo 48. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. No solamente los ve, que eso ya es mucho, sino que decide acercarse a ellos, pero no en otra barca. De hecho, no habían otras barcas. Si recuerdas Marcos capítulo 6, versículo 30, vas a ver que los discípulos, cuando regresaron con el informe de todo lo que habían hecho, cuando fueron a predicar y a expulsar demonios, Jesús se subió a una barca con ellos y la gente, como no había otras barcas, fueron corriendo desde donde estaban hasta aquel lugar solitario. Es decir, la única barca que había en ese momento era la de los 12 discípulos. Jesús no podía usar ninguna otra embarcación para alcanzarlos. Y aun si pudiera buscar una embarcación, es un solo hombre remando contra 12 remando. Pero ¿qué hace el Señor? Él anda sobre el mar. De nuevo, ¿cómo puede un hombre hacer esto? ¿Cómo puede un ser humano común y corriente andar sobre el mar? Y no solamente sobre el mar, sobre un mar embravecido, contra un viento contrario, contra olas que probablemente amenazaban la vida de cualquier marinero. Este es el punto de Marcos. Ningún hombre puede hacerlo. Por lo tanto, si Jesús lo hace, no estamos frente a cualquier hombre. No estamos frente a cualquier maestro o ser religioso. Estamos ante aquel que es capaz de someter los vientos y los mares a su voluntad. Marcos ya nos ha mostrado en el capítulo 4, cuando Jesús calmó la tormenta con una sola voz, Él dijo, sosiégate. ¿Y qué hizo el viento y el mar? Silencio. Con el llamado de su voz, así como lo hizo en la creación, hágase la luz, sosiégate. La naturaleza misma se somete al dominio y la soberanía del Rey. Claramente aquel que creó todas las cosas y es dueño de todas las cosas, puede usar todas las cosas para cumplir sus propósitos. Jesús no necesitó ni siquiera una tabla de surf. Él dijo, olas, perfecto, yo soy Dios, puedo andar sobre las olas. Ahora mira lo que dice el texto. Versículo 48, al final. Fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. A veces creemos que estas son frases casuales que los autores bíblicos ponen allí como de relleno. Como decir, bueno, Jesús caminó sobre el agua, ahora ¿qué más ponemos? Bueno, pon ahí que los quería pasar. No, lo que está haciendo el evangelista es de forma muy intencional hacer una referencia al libro de Job. Quiero que vayas conmigo rápidamente a Job capítulo 9. Quiero que vayas a Job capítulo 9
Y vamos a leer los versículos del 5 al 11. Job, capítulo 9, versículos del 5 al 11. Y mira cómo se describe en este pasaje a Dios. Y quiero que prestes atención a dos frases que vamos a marcar en este versículo. Job capítulo 9, versículo del 5 al 11, dice así: Dios es el que remueve los montes, y estos no saben cómo cuando Él vuelca en su furor. Él es el que sacude la tierra de su lugar, y sus columnas tiemblan. Él es el que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas. El que solo extiende los cielos, y escucha bien, y anda sobre las olas del mar. Él es el que hace la Osa, el Orión y las Pléyades y las cámaras del sur. El que hace grandes cosas inescrutables y maravillosas sin número. Pero escucha cómo lo describe Job. Si él pasara junto a mí, no lo vería. Si me pasara delante, no lo percibiría. Lo que Marcos está haciendo es una referencia a este texto en el libro de Job. No es algo casual. Jesús es aquel que ha demostrado su poder y dominio sobre la naturaleza y ahora anda sobre las olas del mar. Pero mira cómo termina el versículo 11. Si pasara junto a mí, no lo vería. Si me pasara adelante, no lo percibiría. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando ellos vieron a Jesús? Mira el versículo 49 de Marcos capítulo 6. Pero ellos lo vieron andando sobre el mar y pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Y escucha bien, porque todos lo vieron y se turbaron. Los discípulos son Job. Si aquel que es dueño de todo y camina sobre las olas del mar pasa sobre mí, no lo reconocería. Esto fue lo que pasó con ellos. Ellos lo vieron y ¿qué hicieron? Se llenaron de temor, ya estaban asustados por todas las olas, ya se sentían solos y abandonados por la situación en la que estaban sin su maestro, y de repente aparece un hombre caminando sobre el agua. Amados, los hombres no caminan sobre el agua, las mujeres tampoco, ningún ser humano. No importa lo liviano que seas, no importa lo gordito que seas, no tienes la capacidad de caminar sobre el agua, ni tú ni nadie. Hay muchos magos que hacen trucos y pretenden caminar sobre el agua y te das cuenta que es una plataforma transparente lo que está ahí y están pisando. Una ilusión óptica la puede hacer cualquiera, pero en un mar donde el viento y las olas amenazan a cualquiera, no hay plataforma invisible que valga. Los discípulos ven y gritan, ¡es un fantasma! No lo reconocen. Y este es el clímax y la tensión que Marcos quiere que nosotros sintamos. Amados, los discípulos han visto a Jesús desde el inicio de su ministerio hacer cada milagro imaginable. Él ha sanado toda enfermedad. Él ha expulsado a todo demonio y espíritu inmundo. Él ha, con su boca, calmado la tormenta. Ha resucitado de los muertos a una niña. Ha multiplicado la provisión hasta el punto de que sobró. Ha hecho absolutamente todo lo que Dios puede hacer. Y aún así, este es el problema de los discípulos. Ellos lo ven, hablan con Él, experimentan su poder y aún así no lo reconocen. No saben quién es. Esto no es un momento aislado solamente del milagro cuando Jesús camina por las aguas. Esta es la actitud que los discípulos tienen incluso hasta el momento de su muerte. Por mucho que Jesús les muestra evidencia de quién es Él, ellos siguen sin comprender. Ahora, escucha bien, este es el tema. ¿Los discípulos obedecieron a Jesús al subirse a la barca? Sí. ¿Los discípulos seguían a Jesús? Sí. ¿Los discípulos conocían quién era Jesús realmente? No.
Y esto es lo que los asombraba. Esto es lo que los dejaba a ellos atónitos. Ven a este hombre caminando y en vez de decir, ese seguro es el maestro, porque no es descabellado pensar que aquel que ha mostrado todo poder y autoridad también podrá hacer esto, ¿no? No es descabellado pensar así, pero ellos no reaccionan así. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 52. Porque no habían entendido lo de los panes, sino que sus mentes estaban embotadas. Lo que Marcos está diciendo es el milagro de la alimentación de los 5,000 y Jesús caminando por el agua tiene el mismo propósito y los discípulos aún así no lo entienden. De hecho, no lo van a entender. Más adelante, Jesús les va a llamar nuevamente. Y mira lo que dice en Marcos capítulo 8, versículo 20. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 7, dijeron ellos. Está hablando de otra alimentación, no solamente las 5,000, sino las 4,000 ahora. Y les dijo, ¿aún no lo entienden? ¿Aún no entienden el milagro cuando yo multipliqué los panes y los peces? Marco está diciendo, todos estos no son milagros aislados, tienen el mismo propósito, mostrarnos quién es el Rey. La palabra griega que Marcos usa para describir lo que ellos ven, literalmente se escribe fantasma en griego. Y describe un espectro, una aparición. Y esto es algo muy cultural. Los judíos no creían en fantasmas. Pero en el Imperio Romano sí. Los pueblos paganos creían que los espíritus de aquellas personas que se ahogaban deambulaban por el mar. Era algo cultural en el mundo grecorromano. Los fantasmas existen, los judíos no tenían esa creencia, pero mira la dureza y la lentitud de los discípulos, que prefieren aceptar algo cultural en lo que ellos no creen, que reconocer que es Jesús quien está caminando sobre el agua. Así de embotados estaban, así de endurecidos, así de lentos eran. Jesús les estaba hablando con lenguaje de programación de la IA y ellos eran Pentium 1. No tenían capacidad de procesar eso. Eran lentos. Y mira que el Señor les mostraba en cada momento. Los 12 no reconocieron a su Señor. No se dieron cuenta que era Él. Acababan de experimentar su poder, pero aún así no entendieron nada. Y aquí llegamos al clímax de todo. Aquí llegamos al punto más álgido de este texto. Aquí está lo que Marcos quiere que tan claramente nosotros veamos. Mira cómo responde Jesús. Versículo 50. Porque todos lo vieron y se turbaron. Es decir, no había duda, no era la alucinación de un solo marinero producto del cansancio. No era la imaginación de algunos discípulos. No, dice el texto, todos lo vieron y todos se turbaron. Todos estuvieron de acuerdo, eso es un fantasma. Hicieron un concilio rápido. Dijeron, ¿qué es eso? Un fantasma. No hay opción. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ya está, es un fantasma. Mira cómo responde Jesús. Pero enseguida, Él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y esto puede pasar desapercibido para nosotros. Pero para un judío que conocía la Escritura, esta no es una declaración cualquiera. Es decir, Jesús no está diciendo simplemente, hey, tranquilos, que soy yo, no se preocupen, soy yo el maestro. No, esta declaración que está haciendo Jesús de sí mismo es una declaración que nos muestra y nos conecta claramente con la revelación del Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Porque cada vez que Dios se presentaba a su pueblo, desde Abraham hasta Moisés, lo hizo como el yo soy. Mira lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, 14. Cuando Dios llama a Moisés y le habla de este arbusto que no se consume. Y mira lo que le dice. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes.
Esa es la frase con la que Dios se presenta a Moisés y al pueblo de Israel. Pero no solamente en Moisés. Mira cómo Dios habla con Abraham en Génesis 15:1. Acabamos de leer Éxodo 3:14. Mira Génesis 15:1. Mira cómo se le presenta Dios a Abraham. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande. Génesis 26:24. El Señor se le apareció en aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Génesis 46:3. Él le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, te ayudaré. En todos estos textos, la forma en cómo Dios se presenta a su pueblo, es decir, yo soy, no temas. Yo soy, no temas. No tengas miedo. Yo soy tu Dios. Yo soy tu escudo. Yo soy el que te bendice. Así podríamos estar toda la tarde viendo muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde esta misma fórmula se repite. Y es aquí, amados hermanos, donde el milagro cobra mucho más sentido. Mira, Jesús no era un showman que decía: ¡tará! Mira, ¿puedo caminar sobre el agua? No. Jesús está diciendo: yo soy. No temas. Yo soy. No tienes por qué estar atemorizado. Cobra ánimo. Yo soy. Se trata de una verdad que los discípulos aún no habían entendido. La multiplicación de los panes era la provisión de Dios en el desierto para el pueblo de Israel, con el maná del cielo. Era un reflejo de lo que Dios había hecho por su pueblo en Éxodo. Y el caminar sobre las aguas era una declaración más de que Jesús es el yo soy. El problema estaba que los discípulos no entendían esta verdad. No podían captar no solamente la información correcta acerca de Jesús, sino como la verdad acerca de quién es Jesús debía afectar sus vidas. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo calmó Jesús la tormenta en el capítulo 4? Con su voz. Y además, estaba recién levantado. Yo no sé si el Señor dijo: no sé cómo se levantará Jesús en la mañana. Pero estaba dormido. Estaba dormido tan profundamente que el barco hacía un día y Jesús estaba durmiendo. Sueño pesado tenía el Señor. Y despertándose, porque estos le dicen: hey, Señor, que nos vamos a ahogar. Silencio, todo el mundo. No sé cómo lo hizo el Señor, pero era hombre. Simplemente con abrir su boca mostró su poder. ¿Tú crees que Jesús necesitaba estar en la barca para calmar la tormenta? Pero los discípulos pensaban que sí. Porque no entendían quién era. No lo reconocían. No sabían quién era este, que aún el viento y el mar le obedecen. Esto es una muestra más de esto. Jesús le dice: no soy un fantasma. Yo soy. El Jehová del Antiguo Testamento, que se reveló a su pueblo y los guió a la tierra prometida y los guardó de todo mal y proveyó para ellos, está aquí en medio de ustedes. Muchas veces cuando mis hijos se despiertan en la noche y empiezan a gritar, yo los puedo escuchar de una habitación a otra y ellos empiezan a gritar: papá, mamá, papá, mamá. Y yo voy a la habitación, voy, los cojo y digo: tranquilo, papá está aquí, papá está aquí. Pero nunca enciendo la luz. No enciendo la luz, no hace falta, papá ha llegado. Cualquier cosa a la que ellos le tenían miedo, créanme, no va a poder con papá. Y eso es lo que hace el Señor. Jesús nos dice: cálmate, tormenta, yo soy. No, ¿qué hace Jesús? ¿Cuál es la tormenta que Él calma primero? La de sus corazones.
Él no cambia la situación inmediatamente. Él no calma la tormenta desde lejos. Él llega hasta donde ellos están, aunque ellos no lo reconocen, y les dice, ustedes cálmense primero. No sé si ustedes han visto el Chapulín Colorado, es muy común en Latinoamérica. Dice que no panda el cúnico, ¿no? Que no cunda el pánico. Ha llegado el superhéroe. Jesús lo que le está diciendo a ellos de una forma mucho más grande y majestuosa, es decir, yo soy, está aquí, el rey ha llegado, cálmate. Créeme, la tormenta, por muy fuerte que sea, no va a poder con yo soy. Y por eso dije, mira, versículo 50, porque todos lo vieron y se turbaron. No solamente estaban cansados, ahora estaban asustados, turbados, atemorizados. ¿Y qué les dice él? Tengan ánimo, yo soy, no teman. ¿Ves que no resolvió de una vez lo de la tormenta? En el capítulo 4 sí lo hizo. En el capítulo 4 primero hizo, sosiégate tormenta, y después le dice, ¿por qué están atemorizados? Pero en esta segunda prueba, yo creo que el Señor esperaba que los discípulos dijeran, espera, si Jesús ya calmó una tormenta, seguramente esta también la va a calmar. Si nos dijo que no teníamos que tener miedo en aquel momento, seguramente tampoco tenemos que tener miedo en este momento. Algo va a hacer el Señor. Pero eso no fue lo que hicieron. La dureza y la lentitud de su corazón era tanto que ellos se atemorizaron, y por eso el Señor dice, no teman. Muchas veces, amado hermano y amigo, nosotros experimentamos cosas en la vida que nos llenan de temor. Porque al igual que a estos hombres, hay cosas que nos sobrepasan. Da igual la estabilidad y la capacidad que tú tengas, tú no puedes controlar todos los eventos en tu vida. Hay momentos en los que tú estás en una barca y las olas se ven mucho más grandes y amenazantes de lo que tú puedes soportar. Y es ahí cuando nuestro corazón se atemoriza, se pone turbio y entra en desesperación. Cuando los discípulos estaban viendo el milagro de los panes y los peces, antes de alimentar a todos, y dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer para producir tanto alimento para tanta gente? No tenemos capacidad. ¿Sabes qué había hecho el Señor al enviarlos a ellos primero a la barca? Poner de manifiesto nuevamente su incapacidad de sobreponerse a situaciones en las que ellos no pueden controlarla. Él estaba mostrando que aunque ellos estaban allí, ellos no solamente tenían que contar con su propia habilidad, con lo que ellos tenían que contar principalmente era con el poder del rey, que no solamente puede proveer, sino que puede calmar cualquier tormenta. Eso es exactamente lo que hace el Señor. La tormenta de sus corazones era lo primero que él quería abordar, no el mar de Galilea. Era la ansiedad y el temor que los agotaba. Era el pensar que ellos debían resolver la situación por sus propias fuerzas sin tomar en cuenta a su Señor. Es la falta de fe en medio de la tormenta. Es su corazón y su mente embotada, llenas de confusión, lo que Jesús quería primero aclarar. De hecho, Jesús nunca habla de la tormenta. Jesús no dice, cállate a la tormenta. Mira lo que dice el versículo 51. ¿Qué hizo Jesús? Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. No hay interacción entre Jesús y la naturaleza. No hay un comando del rey diciendo, basta viento. Su sola presencia en la barca calmó todo, el corazón y el viento. No es su voz, sino su presencia lo que hizo que la situación cambiara. Él subió e inmediatamente el viento y el mar se calmaron. No lo hizo con su boca. Y esta era la lección para los discípulos. Aún en las tormentas más angustiantes, el Señor sigue siendo el gran yo soy. El problema no era la tormenta, el problema era el corazón endurecido de los discípulos. Ellos no lo entendieron, no lo reconocieron, estaban asombrados, literalmente boquiabiertos, diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué? Porque no habían entendido lo de los panes. Mira el contraste que hace Marcos en la siguiente sección de este pasaje. Lee conmigo los versículos 53 al 56. Quiero que notes el contraste que Marcos hace en estos versículos entre los discípulos y la multitud.
Terminada la travesía, versículo 53, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas donde oían decir que él estaba. Donde quiera que él entraba, aldea, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Mira el versículo 49 y 50 de Marcos 6. Cuando ellos vieron a Jesús sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Es decir, todos los discípulos estaban confundidos. Mira Marcos capítulo 6, versículo 54. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida, ¿qué hizo? ¿Vio un fantasma? No, reconoció que era Jesús. Y me encanta la forma en cómo Marcos pone enseguida, porque era evidente para la gente que Jesús estaba ahí. Es decir, era inconfundible para la multitud. Ahora, esto no es un ejemplo de que sé como la multitud y no como los discípulos, porque la multitud tampoco va a entender completamente quién es Jesús. Pero si alguien debía hacerlo, y esta es la ironía de este pasaje, son los discípulos, aquellos que estaban más cercanos a él, aquellos a quienes él le había explicado todas las parábolas, aquellos con quienes él pasaba día y noche. Al menos de forma superficial, la multitud reconocía a Jesús más que los discípulos. Y esta es la ironía. Aunque la multitud no tiene una fe salvadora confiando en el sacrificio suficiente de Jesús, al menos reconocen y tienen más fe que los discípulos al decir, ahí está Jesús, vamos a correr y vamos a llevarle todo enfermo porque Él lo puede sanar. Mira la fe. Ellos pensaban que Jesús tenía que estar en la barca para poder calmar la tormenta. La gente decía, mira, no me dejes tocar a ti, pero por lo menos déjame tocar un hilito de tu túnica, porque si toco un hilito de tu túnica, ya con eso es suficiente. Y este es el contraste. Jesús se ha revelado no solamente a la multitud, sino a los 12 de una forma clara quién es Él. Pero los discípulos estaban tan embotados que no podían reconocerlo. Ni en el capítulo 6, ni en el capítulo 4, ni en el capítulo 8. Y es hasta el capítulo 16 que ellos podrán entender quién es realmente este hombre. Mira el efecto del poder de Jesús. Todo aquel que tocaba el borde de su manto era curado. Y amado amigo, yo quiero hablarte a ti en esta mañana. A ti que quizás no conoces a Cristo de una forma personal. Y no digo que vengas a la iglesia o no, digo que no conoces a Cristo de una forma personal. ¿Has oído hablar de Él? ¿Lo conoces culturalmente? A lo mejor intentas obedecer alguno de sus mandamientos. Pero el gran peligro es este. Podemos intentar obedecer al Rey sin conocerlo verdaderamente. Y no es hasta que entendamos que Él es el gran yo soy, que vino no solamente a caminar sobre el agua y mostrar su poder, sino a dar su vida en la cruz, para que tú y yo podamos ser libres de la consecuencia de nuestro pecado. Hasta que no entiendas quién es este gran yo soy y lo que vino a hacer, no vas a poder disfrutar de la vida eterna que Él ofrece. Pero algo sí te digo, todo aquel que se acerca a Jesús en verdad es curado. Todo aquel que se acerca a Jesús en verdad es librado del pecado y de la muerte y recibe un nuevo corazón. No hay nadie que pueda decir, he venido a Cristo y Él me ha rechazado. He venido a Cristo y Él se ha deshecho de mí. No ha sanado mi corazón, no ha transformado mi vida, no ha perdonado mi pecado. Ningún ser humano va a poder decir eso al final de su vida. Todo el que se acerque a Jesús va a experimentar el perdón y la reconciliación que solo Él puede ofrecer. Jesús es el gran yo soy. Lo demostró teniendo todo dominio y poder. Y amada iglesia, este texto también nos habla a nosotros. Porque Marcos nos ha presentado innumerables evidencias de cómo Jesús es en efecto el Hijo de Dios. De cómo Él es el Rey Creador encarnado, aquel que tiene todo poder y autoridad.
No lo hace simplemente con un propósito académico, no lo hace simplemente para que tú tengas información correcta acerca de Jesús, sino para que la verdad de quién es Jesús calme la tormenta en tu corazón. Es aquí cuando la teología se vuelve práctica y se vuelve real. Saber quién es Jesús debe llenarnos a nosotros de paz en medio de cualquier tormenta. Y hay dos cosas, amada iglesia, que creo que este pasaje nos advierte. En primer lugar, cuídate del fracaso teológico. Y con esto me refiero a la actitud de los discípulos. Los discípulos seguían a Jesús a todo lugar, hacían todo lo que le mandaba, aún así no lo conocían verdaderamente. Y no es que no tuvieran una fe salvadora, es que estaban cegados. Y a veces en la iglesia podemos tener personas que están acostumbradas a la cultura evangélica, a la cultura de iglesia, que hacen todo lo que se supone que tienen que hacer en ese checklist cristiano, pero que realmente la persona y la obra de Jesucristo no ha transformado sus corazones. Siguen con corazones y mentes endurecidos y embotados. No creas que porque te has subido a la barca ya conoces al Rey. A lo mejor piensas que es un fantasma. Y a lo mejor sigues remando tú en tu propio esfuerzo pensando que haciendo estas cosas vas a llegar al cielo. Pero en segundo lugar, amado hermano y amada iglesia, el Rey te dice, no temas, yo soy. La gran realidad es que la forma en cómo los discípulos reaccionaron tenía que ver con lo que creían acerca de Jesús. Cuando nosotros entendemos quién es la persona de Jesús, eso debe cambiar todo en nuestra vida. No puede haber ninguna área en nuestra vida. Hay momentos difíciles, momentos donde estamos secos espiritualmente, pero el patrón en nuestra vida tiene que ser un patrón en el que crezcamos en amor y confianza al Rey, porque Él es el yo soy. Quiero terminar con esto. En 1787 se publicó un himno en un himnario bautista titulado Cuán firme cimiento. Quiero terminar leyendo la letra de este himno. Mira lo que dice. No lo voy a cantar, lo voy a leer. Dice, cuán firme cimiento se dio a nuestra fe, la eterna palabra de Dios nuestro Rey. ¿Qué más Él dirá que no haya dicho ya a los que en Jesús han hallado su paz? No temas ni dudes, contigo estaré, pues yo soy tu Dios, tu socorro seré. Te haré estar de pie y te ayudaré, sujeto a mi diestra con fuerza y poder. Escucha esto, los discípulos les habría encantado escuchar esta parte. Si mares profundos te llamo a cruzar, no habrán de hundirte los ríos del mal, pues siempre contigo en angustia estaré, y en todas tus penas más santo te haré. Si hay pruebas de fuego en tu caminar, mi gracia te basta, todo suplirá. La llama eficaz no te puede herir, refina tu oro y consume lo vil. Al alma que en Cristo ha puesto su fe, de todo enemigo la protegeré. Y aunque el infierno la intente mover, yo nunca, no nunca la abandonaré. Amado hermano, ¿estás fatigado? ¿Estás remando contra la corriente? Tus fuerzas se agotan y tu barca se hunde. Se levanta el viento y te llenas de temor. Ten ánimo. El Rey, el yo soy, está aquí. Amén. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu infinito poder y amor. Tú eres el que nos sostiene en medio de todas nuestras dificultades. Tú eres quien nos lleva de la mano. Tú eres quien calma la tormenta y la ansiedad en nuestros corazones. Tú eres el yo soy. Y este Hijo precioso, Jesucristo, siendo el yo soy, vino a este mundo a darse a conocer. No como el jefe de una empresa encubierto, sino como el Rey del universo encarnado.
Y yo te pido, Padre, que aligeres nuestras mentes y corazones de la dureza y la lentitud espiritual. Ayúdanos a reconocer quién es este Rey y venir a adorarlos y confiar en Él. Te lo pedimos en su nombre. Amén.